Se puede determinar el valor de la media aritmética promedio de una muestra de datos no agrupados, sí. Ya, entonces, para calcular el promedio de una muestra, recordemos que lo que debemos hacer es calcular la suma de los datos, o sea, suma de datos, ¿cierto?, dividido en el número de datos. Así se calculan los promedios de datos no agrupados. Suma de los datos dividido en número de datos. ¿Ya? Entonces, teniendo en consideración eso, analicemos las informaciones. Información 1, la suma de los datos es 3000. Entonces, con la información 1, el promedio nos quedaría, suma de los datos es 3000, o sea, nos quedaría, reemplazando en la fórmula, 3000 dividido en número de datos. ¿Ya? Y efectivamente acá no podemos calcular el promedio puesto que no sabemos el número de datos, ¿cierto? Entonces 3000 dividido en ¿cuánto? No sabemos. Entonces con la información 1 no se puede calcular el promedio. Analizamos la información 2 olvidándonos de lo que nos dice la información 1. La muestra tiene 500 datos. Entonces si reemplazamos en la fórmula nos quedaría la suma de los datos dividido en el número de datos, y ahora sí nos dan en la información 2 que es 500 datos. Número total de los datos. Entonces en la información 1, en la información 2, perdón, tenemos el número de datos que es 500, pero no tenemos la suma de los datos. Entonces la suma de datos no sabemos qué número es el que tenemos que dividir por 500. Entonces con la información 2 tampoco se puede calcular el promedio. ¿Ya? Entonces en la información 1 nos daba solo ese, en la 2 nos daba solo ese, entonces por separado nunca vamos a poder calcular. Entonces ahora nos fijamos en ambas informaciones al mismo tiempo. ¿Ya? Juntamos ambas informaciones. ¿Ya? Entonces la información 1 nos dice que la suma de datos es 3000 y la información 2 nos dice que el número de datos en total es 500. Entonces ahí sí que podemos dividir 3000 en 500 y obtenemos el promedio, ¿cierto? ¿Para qué lo vamos a dividir? No es necesario encontrar el promedio, puesto que en esa no es la pregunta es solamente si se puede calcular o no. Y ya vemos que tenemos una división y por ende sí se puede calcular el promedio. Entonces con ambas juntas al mismo tiempo sí se puede calcular. Entonces la respuesta sería alternativa C, ambas juntas.